12:16, es el momento de quedarnos con, como marca esta sintonía, nuestro espacio dedicado al ámbito de la salud, nuestra escuela de salud, como cada miércoles, con el doctor Rodríguez Carrión, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique en esta semana primaveral, más que otoñal, ¿no parece? La verdad es que sí, con temperaturas que es cierto que van a ir bajando los próximos días, pero todavía primavera y casi verano, ¿no? En algunos en momentos determinados del día, con temperatura todavía en torno a la barrera de 30 grados. Sí, yo cuando voy por la tarde, yo por la mañana salgo muy temprano, yo me levanto todos los días muy temprano, sobre las 5:30, a las 6 de la mañana, para empezar a trabajar, y después cuando ya salgo, cuando me recojo, doy un paseo, me recojo, y ya cuando hoy, por ejemplo, que voy a Pilates, salgo a las 4 de la tarde y hace un calor que pica, que parece que estamos ya en primavera, casi verano. Pero en fin, eso es lo que hay, y esperemos que llegue pronto la lluvia. Pues falta hace, desde luego, esperemos que sí. Antonio, que nosotros nos vamos a quedar, como siempre, ¿no?, con un buen número de cuestiones, de temas destacados, haciendo, sobre todo, haciéndonos ecos de lo que es la actualidad en materia sanitaria, y en ese sentido, por ejemplo, enseguida vamos a hacer referencia a lo que ya comentábamos en el día de ayer, la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama. Así que vamos a hacer un poco de repaso sobre pues distintas novedades, incluso en torno a los tratamientos, ¿no? Las últimas novedades en materia de investigación que se están realizando, y bueno, todo lo que en definitiva hay que tener en cuenta al respecto. Pero además nos fijaremos en la vacunación contra la gripe. Es otro de los asuntos destacados. Desde el pasado lunes ya comenzaba esa campaña de vacunación en Andalucía. Hablaremos de la vacunación contra la gripe, que se hace coincidir también con esa tercera dosis frente a la COVID, o la vacuna frente a la neumonía. Y en cuanto a actualidad también, por ejemplo, uno de los titulares que hace referencia a una nueva donación por parte de la Fundación Amancio Ortega. Haremos referencia también a ello. Todo ello junto, recordamos, a las preguntas de nuestros oyentes, que nos pueden hacer a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de WhatsApp en el 607 48 87 75, esas cuestiones que nos quieran ir planteando, que nosotros le trasladaremos al doctor Antonio Rodríguez Carrión a lo largo del programa. Así que, Antonio, si te parece... Juan Carlos, si te parece, una pequeña puntuación que antes de empezar el programa no me acordé de decirte. ¿Sí? Y es por si algún oyente tiene, quiere comentar algo, es que quedó una duda que tengo pendiente, y es que nosotros hemos propuesto que las consultas en el Centro de Salud de Ubrique sean la mitad de los días por la mañana y la otra mitad por la tarde los médicos. Es decir, que un médico tendría 2 días consulta por la mañana y otros días, dos días consulta por la tarde, no un día por la tarde como tienen hasta ahora. Por el motivo de que aquellas personas, fundamentalmente marroquineros, que están trabajando, que la mayoría trabajan en la piel o otras profesiones, como yo veces es en horario de mañana o primeras horas de la tarde, para que aquel que quiera ir por la tarde tenga 2 días en vez de 1 como tiene ahora, para no perder trabajo. Tenía entendido, la reunión se dijo que es que los marroquineros prefieren acudir a las consultas por la mañana, en horario de por la mañana. Digo, pero por la mañana pierden trabajo, tienen que pedir para cosas que pueden hacer por la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 8, que hay consultas por las tardes con su médico de cabecera, no tienen que ir a urgencia luego, no tienen que perder trabajo. En fin, yo creo, pero diciendo a los marroquineros les interesa más por la mañana las consultas. Bueno, pues yo creo que un par de días por la tarde, y además liberaría espacio en el centro de salud para que no estuvieran. Pues si alguien quiere comentar algo, si le interesa más que haya 2 días por la tarde y 2 días por la mañana, pues para no perder horas de trabajo, pues me gustaría, si alguien quiere hacer un comentario, que lo hiciera. Pues ahí queda también ese apunte, lo dicho. Por supuesto, nos pueden preguntar además pueden preguntarle al doctor Antonio Rodríguez Carrión por todas las cuestiones dentro del ámbito sanitario que crean oportunas, además de las que vamos a hacer referencia durante los próximos minutos. Comenzando, Antonio, si te parece, como decimos, la conmemoración ayer del Día Mundial del Cáncer de Mama, como cada 19 de octubre, y bueno, pues hay que destacar, ¿no?, una patología, un tipo de cáncer que además en España actualmente
según los datos que hay, va a afectar a 1 de cada 9 o 10 mujeres, ¿no? Podrían sufrir ese cáncer de mama alguna vez a lo largo de sus vidas. Sí, efectivamente, ayer fue 19 Día Mundial del Cáncer de Mama, 19 de octubre, en el que se recalca como 9 aproximadamente, 9 de cada 10 mujeres podrá sufrir cáncer de mama alguna vez en su vida. Es una frecuencia muy alta. Se trata de, yo creo que, en fin, este número no está bien puesto, porque es que es una cantidad muy grande, pero en fin. Se trata, dice que el cáncer más frecuente entre las mujeres occidentales, y al año se diagnostica unos 30.000 casos, posiblemente. Es decir, que el problema es que es muy difícil diagnosticar todos los cánceres de mama que aparecen en primeros estadios. Ahí es donde está el problema fundamental. Es decir, que el cáncer de mama, aunque es muy frecuente, si se detecta rápidamente cuando está empezando, pues tiene una solución muy eficaz casi en el 90% de los casos. Es un avance que la ciencia pone a disposición de todo el mundo, especialmente de las mujeres, claro, y que hay que tenerlo presente, porque hoy día, yendo a su médico de cabecera, de vez en cuando, periódicamente, cuando se diga, y para una revisión general, y fundamentalmente para los chequeos que hacen de mamografías, cuando vienen lo que se dice el camión de la mamografía, pues eso permite unos diagnósticos precoz bastante importante, muy importante en el tratamiento del cáncer de mama. Hay que reseñar, insistimos, ese dato. Se trata del cáncer más frecuente entre las mujeres occidentales, y bueno, pues en España 1 de cada 9 o 10 mujeres podrán sufrir cáncer de mama alguna vez en su vida. Así que es muy importante, sobre todo esa detección precoz, que parece, como decía yo, según esos screenings que se realizan, más del 90% de los cánceres de mama diagnosticados son en esos estadios tempranos, ¿no? Sí, hay que tener presente que la edad es importante, porque aunque el cáncer de mama puede darse en jóvenes de 20 años, yo he visto alguna chica muy joven con cáncer de mama de 18 o 20 años, pero la mayor frecuencia es a partir de los 40. Y en esto también la herencia tiene un factor importante, porque 1 de cada 5 casos de cáncer de mama tiene antecedentes familiares. Fundamentalmente si ha tenido algún pariente cercano, como por ejemplo una hermana o la madre o una hija, y ellos se relacionan con unos genes, que son los genes BRCA1, BRCA2, total. Y hay otros factores que, aunque no son hereditarios, lo favorecen. Y ahí sí se puede actuar. Por ejemplo, la obesidad. Las personas obesas, las mujeres obesas, son más propensas al cáncer de mama. No haber tenido hijos también favorece tener cáncer de mama. Comienzo de la regla antes de los 12 años. O la menopausia después de los 55. Y también, por ejemplo, tomar medicamentos con estrógeno, por ejemplo, los anticonceptivos orales. Son factores que favorecen la aparición de cáncer de mama. Y lo más importante son los signos. Si te parece, pues comentamos algunos de los molestias de los signos que hacen sospechar que hay un posible cáncer de mama. Pues vamos con ello. Simplemente una precisión, ¿no? Decir que, sí, digo en cuanto a lo que ha sido los screenings que se realizan, parece que los especialistas, los médicos oncólogos, algunos de ellos apuntan a que ahora se están detectando en estos últimos meses cánceres de mama más avanzados, ¿no? Precisamente por el tema de la pandemia, y seguramente el hecho de que muchas mujeres no hayan acudido por miedo al hospital, ¿no? a esas revisiones, o incluso no se les haya citado. Así que hay que tener muy presente este aspecto, ¿no? Sí, hay especialistas que denuncian o informan que han visto cánceres de mama ya avanzados por primera vez, es decir, que no detectados cuando están comenzando, sino ya bastante avanzados. Y eso se atribuye, como tú dices, Juan Carlos, a que durante esta etapa de pandemia, pues muchas mujeres pues han tenido miedo en acudir a los centros hospitalarios o a las citas para la mamografía por temor, ya digo, al COVID, a la COVID. Pero esto ha ocurrido también en otras enfermedades, enfermedades cardíacas, enfermedades diabéticos, hipertensos, que ahora se está viendo que ahí ha habido un progresivo avance en el descontrol, debido precisamente a que ha habido una menor asistencia presencial a las consultas médicas. Esperemos que ya pronto esté todo normalizado
Y al hilo de lo que estamos comentando del cáncer de mama, recordar que el primer signo de un cáncer de mama suele ser la palpación de un bultito. Un bulto en la mama, cuando se está bañando o en una autoexploración periódica que se hace la mujer, nota que dice, oye, tengo aquí un bultito que yo antes no me he notado. Y entonces no quiere decir que sea un cáncer de mama, ni mucho menos, pero hay que averiguar qué clase de tumor es. Si un tumor benigno, es decir, en el sentido de que no se extiende, que no da metástasis, que no compromete la vida, o un tumor maligno, que si se deja ahí, pues puede tener graves consecuencias. Además del bultito, pues hay veces que lo que aparece es un dolor en la mama, sin bulto ninguno, pero oye, la mama me duele, y esto aparece en 1 de cada 10 casos de mama, es el dolor, dolor de una mama sin que haya bulto. También hay veces que lo que se descubre es que el pezón empieza a echar líquido, un líquido oye, esto es raro, yo no sé, nunca he tenido esto y me sale líquido por el pezón. Otras veces el pezón se mete hacia adentro, en vez de sobresalir, se me ha metido, el pezón lo tengo yo como más hundido. Y hay veces que se manifiesta por grietas o hundimientos en una zona de la mama, es como si algo tirara hacia adentro de una parte de la mama. Estos hundimientos y esta grieta también pueden ser signos de un cáncer de mama que hay que investigar, no que sea definitivo, pero hay que investigarlo. Así que estas son las pruebas que hay que, o los signos de los cuales hay que estar pendientes. Ya el siguiente paso pues sería el estudio de los factores de riesgo, es decir, saber más o menos si está tomando anticonceptivos, y tiene antecedentes familiares, los hijos que tiene, ¿verdad? Y la mamografía, la ecografía, y también pues hay que hacer, a veces pues si hay un tumor lo que se ha detectado, pues entonces hay que hacer una biopsia, que es introducir una agujita y sacar un trocito del bultito y analizarlo para ver si es cancerígeno, si es un cáncer o no es cáncer, es decir, no que sea cancerígeno, sino si es o no es cáncer. Y seguidamente viene el tratamiento. Si es pequeñito, pues hay una cirugía que se llama una cirugía pequeña, y se extrae el bulto y una zona alrededor, o si hace falta pues hay que quitar la mama, ya depende de la extensión y demás. También hay tratamiento con hormonas, también hay tratamiento con sustancias citotóxicas, es decir, la quimioterapia que se llama, que es para matar las células cancerosas, y las radiaciones, la radioterapia. Esos son los grandes rasgos como diagnosticar y tratar el cáncer de mama. Además parece que está habiendo nuevos tratamientos, ¿no? Y que hay novedades que están, como fruto de las investigaciones que se están realizando, ¿no? Sí, gracias a Dios el avance en el tratamiento del cáncer en general es muy grande, y especialmente en el cáncer de mama. El cáncer de mama, en fin, cada 2 o 3 años aparecen tratamientos que antes muchas veces ni se sospechaba, ¿no? Es decir, que el avance en el tratamiento de cáncer de mama es continuo, y en el diagnóstico, Está, por ejemplo, la biopsia líquida, que consiste muchas veces sin que haya bulto, sin que haya molestia. Al extraer sangre, con un análisis de sangre, pues se pueden detectar células cancerígenas procedentes de la mama y empezar ya un tratamiento antes de que aparezca el bulto. Es decir, que hoy día la ciencia avanza, como decía alguien, que es una barbaridad, ¿no? Así que estamos en esa esperanza de que el cáncer de mama se está controlando bastante bien. Todavía hay casos que, por desgracia, se escapan, pero la inmensa mayoría, pues, si se diagnostican a tiempo, tiene un pronóstico muy bueno. Así que es fundamental la detección precoz, e incluso antes de eso la prevención, ¿no? ¿Qué podemos decir, Antonio, antes de finalizar? También, ¿cómo podemos prevenir el cáncer de mama? Sí, la prevención de cáncer de mama fundamentalmente está en evitar lo que hemos comentado, los factores de riesgo. La obesidad es un factor de riesgo, pues evitar la obesidad. La edad no podemos hacer nada. Se puede, aunque uno se quiere quitar años, se lo puede quitar en el papel, pero en la práctica no se puede hacer. Por ejemplo, también una cosa importante es medicamentos con hormonas. Si una persona que ya tiene antecedentes familiares de un familiar muy allegado, la madre, una hija, una hermana con cáncer de mama, pues no quiere decir que lo vaya a tener, pero hay factores. Entonces, los medicamentos con hormonas, por ejemplo, los anticonceptivos, tienen que ser muy controlados por el ginecólogo. En fin, estos son los factores principales para tener en cuenta como preventivo. Así que la obesidad y el tratamiento de algunos medicamentos con hormonas. Y vigilarse, y preventivo también está acudir al médico
teniendo presente que si tiene familiar cercano con cáncer de mama, pues 1 de cada 5 casos de cáncer de mama tiene antecedentes familiares, y eso hay que tenerlo presente. Pues todo ello, ya decimos en el recordatorio que también hoy, por supuesto, queríamos hacer en relación a la conmemoración ayer, 19 de octubre, de ese Día Internacional del Cáncer de Mama. Más cuestiones de actualidad, Antonio. Por ejemplo, durante estos días, lo hemos comentado, el lunes en concreto arrancaba en el caso de Andalucía esa nueva campaña de vacunación contra la gripe, que además se está haciendo coincidir con la que es la tercera dosis frente a la COVID, ¿no?, para las personas mayores. Sí, el señor consejero de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, el señor Aguirre, ya anunció cómo en Andalucía se van a administrar en total de más de 50.000 dosis de la vacuna en personas que están en instituciones de residencias de mayores y en centros de discapacidad, que van a decir, son 52.600 dosis. Son destinadas a estos centros de mayores y centros de capacidad. Pero es que aparte de eso, en total va a haber aproximadamente 1.600.000 dosis de vacunas para la comunidad autónoma, para que ya, en fin, ya el resto de las personas que son candidatas o que son más propensas a tener posibles complicaciones con la gripe, pues pueden vacunarse. Y así que ya este pasado lunes comenzó la campaña para las personas de edad a partir de 65 años, independientemente de que tengan o no tengan enfermedades. También para las personas que tienen más de 6 meses de edad, es decir, niños con más de 6 meses de edad, pero que tengan patologías crónicas, así como para las embarazadas y las que están después del parto, las puérperas. Y ya a partir de noviembre se ha anunciado que se sumarán a esta campaña los profesionales que son esenciales, como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, protección civil, los conviventes de las personas de riesgo, se vacunarán ya a partir de diciembre, personas que tienen que cuidar a personas que pueden tener complicaciones, y todo ello siempre que la evolución de la campaña y que haya suficientes vacunas, es que esas son las previsiones. Y para ello habrá más de 1.600 puntos de vacunación en toda Andalucía. Yo creo que es una buena cobertura y que no habrá ningún problema en que las personas que lo necesiten estén defendidas contra la gripe. Así que insistimos, la campaña de vacunación ya en marcha, antigripal, el día 14 de octubre, realmente la pasada semana es cuando comenzó, ¿no?, en residencias de mayores, profesionales sanitarios y sociosanitarios, pero desde el pasado lunes es cuando se ha abierto, podemos decir, a lo que son a las personas mayores de 65 años o más, personas con patologías crónicas, en definitiva, las personas que normalmente, ¿no?, en otros años pues se han venido poniendo esa vacuna frente a la gripe. Sí, hay que tener presente que ahora nos hemos dado cuenta, fundamentalmente por la COVID, el peligro que hay que las personas que cuidan a pacientes de alto riesgo no estén vacunados. Es un riesgo porque una persona cuidadora puede transmitir la gripe, bueno, o la COVID, cualquier enfermedad infecciosa, pero en este caso estamos hablando de la gripe, que es muy contagiosa, a una persona a la cual está cuidando. Por eso las personas cuidadoras, todas, igual que con la COVID, deben vacunarse de la gripe para evitar complicaciones en estas personas. Y también recordar que en estas personas hay personas, sobre todo buenas personas, hay niños, los niños debemos recordar, aunque ya no se usa, con nadie ya que lo use, pero antiguamente se usaba y puede que, en fin, alguien no tenga conocimiento de ello, que en el caso de gripe o enfermedades respiratorias de cualquier tipo, a los niños no se les puede dar aspirina. No sé, fundamentalmente en el caso de gripe y varicela, porque se ha visto que niños que tienen gripe o varicela, la china, que le dicen también, pues si se le da aspirina, puede tener, aunque es muy raro, es un caso raro, pero puede darse lo que se llama el síndrome de Reye, igual que los Reyes Magos, Reye, pero sin la S, Reye, que consiste en una inflamación aguda del hígado y del cerebro que puede ser muy grave, por tomar aspirina en caso de gripe o en caso de varicela. De todas maneras, ya digo, la aspirina ya no se da en los niños chicos, aunque antiguamente se daba, sino ahora se da el paracetamol, que no tiene esa complicación. Por tanto, insistimos, campaña de vacunación antigripal, para la que ya se puede ir cogiendo cita, ya desde el lunes ha comenzado a nivel general,
Y además se unía, como comentábamos también, a ello, bueno, pues las personas mayores de 70 años, 70 o más, pues también se les está ofreciendo la tercera dosis, ¿verdad?, de la vacuna COVID. Sí, ya afecta a la tercera dosis, porque se ha visto que conforme avanza la edad, es decir, en personas mayores no tienen la misma respuesta que las personas más jóvenes. El sistema defensivo de las personas más mayores pues no produce tanto anticuerpos, así que es conveniente ponerse la tercera dosis de vacuna COVID para aumentar las defensas. Así que esa es la nueva indicación que propone Sanidad. A partir de los 70 años se ponga la tercera dosis de la vacuna. Eso sí, han debido pasar 6 meses desde la segunda dosis, que es lo habitual, ¿no?, si se vacunó en su momento. Efectivamente, sí. Y también, por cierto, junto a estas vacunas de las que estamos hablando, hay personas que, bueno, porque por su indicación, incluso se les vacuna frente al neumococo, ¿no? Sí, el neumococo es un microbio que produce neumonía. Sabemos que una de las principales causas de fallecimiento en personas mayores por enfermedad infecciosa es la neumonía o la pulmonía. Entonces, uno de los microbios más frecuentes es uno que se llama neumococo. Neumo significa pulmón y coco es un tipo de forma de microbio, redondita. Entonces, la vacuna contra este microbio, el neumococo, es muy importante en las personas mayores porque son más sensibles a padecer esta neumonía, que puede ser muy grave y causa de muchos fallecimientos en personas mayores. Así que la vacuna del neumococo se puede poner junto con la de la COVID y junto con la de la gripe, no en el mismo pinchazo. Todavía no existe esa indicación, son pinchazos diferentes, serían 3 pinchacitos, pero que no tienen molestia y en fin, se pueden poner perfectamente, que no hay reacción entre unos y otros. Por cierto, que hablando, Antonio, de la vacunación frente a la COVID, una de las novedades, ¿no?, que se apunta para estos próximos meses es ya la vacuna pediátrica contra la COVID, que estaría indicada para niños entre 5 y 11 años. Esto todavía lo están analizando, ¿no?, las agencias reguladoras, el Ministerio de Sanidad, la Agencia Europea, en este caso del Medicamento, pero que ya es algo que se baraja, ¿no?, para próximos meses, esa posibilidad. Sí, la ministra de Sanidad, doña Carolina Darias, ya ha informado de que están pendientes, como ha dicho Juan Carlos, de que el Ministerio de Sanidad y la Agencia Europea del Medicamento se pronuncien sobre esta vacuna pediátrica y que espera que este pronunciamiento sea en breve, en pocos días, porque una vez que se apruebe, cerca de 3 millones de niños podrían vacunarse este otoño contra la COVID. Esto es muy interesante, muy importante, porque los ensayos que están hechos, los estudios que se han hecho, nos han visto complicaciones por esta vacuna en niños, por supuesto con una dosis inferior a la de los adultos, una dosis, y dependiendo del peso del niño, de los años del niño, no se ha visto que produzca efectos secundarios graves, solamente que igual en el adulto, un poquito de dolor, un poquito de inflamación en la zona de la vacuna, en los casos que aparecen alguna molestia, y sin embargo sí aparecen anticuerpos, sí aparecen niveles suficientes de anticuerpos para luchar contra la COVID. Esto permitiría hacer otra barrera más contra este microbio para evitar que estos niños pudieran infectar a algunas personas que no están vacunadas. Hoy precisamente, esta mañana, estamos a 20 de octubre, me he encontrado con un amigo y me ha dicho que estaba hablando, oye, ¿qué tal? Y dice, oye, estoy preocupado porque no me he vacunado contra la COVID, porque soy alérgico a muchas cosas, y entonces pues tengo miedo a que tenga reacción a alguno de los, no lo que es en sí la vacuna, sino algunas de las sustancias que se añaden a la vacuna para que se pueda poner, ¿no? Conservantes, antibióticos y demás. Y entonces pues aparte de eso, hay personas que no se la quieren poner por motivos personales, porque no creen en la vacuna, creen que esto no es eficaz o que esto es una conspiración, en fin, por el motivo que sea. Entonces, escuché últimamente que había en Andalucía más de 500.000 personas que no están vacunadas. Pues estas personas, si cogen el COVID y tienen algún factor de riesgo o sin factor de riesgo, pueden tener, como todos sabemos, complicaciones. Hay quien lo pasa y no tiene síntomas, otros son con síntomas leves, pero como todos sabemos, hay personas que son síntomas graves y síntomas que tienen hasta que ingresar en la UBI. Así que toda aquella persona
que pueda y que no tenga contraindicación, debería vacunarse. Debería vacunarse porque se está poniendo en riesgo para una cosa para la cual hay una solución bastante, muy buena, muy buenísima. Es la que ha cambiado la trayectoria de esta enfermedad, que es la vacunación. Una cuestión, como decías, de ámbito individual, porque no se sabe cómo a esa persona le puede afectar el virus, pero también que nos afecta a todos, porque entre todos contribuimos vacunándonos a la inmunidad de grupo, ¿no? Si no, desde luego es más complicado. Sí, como ya dice en la autoridad sanitaria, aquí también se ha repetido muchas veces, el hecho de estar vacunado contra la COVID no hace que no vayamos a coger la infección. Lo único que permite la vacuna, y muchísimo, es que si pillamos el virus, todos los estudios han demostrado que la infección sería leve, a veces inaparente, a veces nos damos cuenta que la tenemos, otras veces leve, pero que es muy raro, en muy pocos casos aparece que tengamos que ingresar en el hospital por una situación grave o en la UBI. Hombre, puede aparecer, pero que es muy raro, es decir, que es muy poco frecuente. La vacuna, gracias a Dios, ha limitado la gravedad de esta enfermedad. Pero podemos llevar el microbio, es decir, que aunque estemos vacunados, nosotros podemos transmitir el microbio, porque parece ser que está en menos cantidad. La persona vacunada tiene menos cantidad de microbio a la hora de propagarlo, pero tiene. Entonces, aunque estemos vacunados, si hemos pillado el virus y no tengamos molestias leves, podemos transmitírselo a una persona no vacunada, que puede ser un familiar, un amigo, en fin, o cualquier otra persona que esté cerca de nosotros. Por eso se sigue recomendando que cuando estemos en sitios cerrados, en bares, en casas, oficinas, lugares de trabajo, donde sea, autobuses, medios de transporte, cuando estemos en sitios cerrados hay que llevar mascarilla, porque es que la distancia de seguridad de 1,5 metros a 2 metros no se puede muchas veces mantener en un autobús, en el tren, en un sitio cerrado. Entonces, en los sitios cerrados hay que llevar mascarilla y mantener, a ser posible, la distancia de seguridad, aunque ya digo, eso es complicado. Y cuando estemos al aire libre, cuando estemos paseando en una terraza o algo, donde se mantenga el 1,5 metros de seguridad, podremos estar sin mascarilla. Es decir, cuando estemos paseando por la calle y no haya gente cercana, pues podemos ir sin mascarilla. Ahora bien, si estamos en una calle donde hay acúmulos de personas, o nos paramos a charlar un ratito con alguien, o mantenemos la distancia de seguridad, o nos ponemos la mascarilla. Por eso siempre hay que llevar la mascarilla, aunque la llevemos quitada, pero si nos paramos con alguien y estamos un ratito charlando, no la ponemos porque esa distancia de 1,5 metros no se mantiene, aunque estemos al aire libre. Y cuando estemos consumiendo en un bar, en un restaurante, pues igual, si estamos conviventes con la familia que convive con nosotros, pues nada, estamos sin mascarilla porque aunque estemos juntos estamos conviventes, pero si estamos en la calle y estamos con personas, amigos, familiares que no son conviventes, una vez que hayamos bebido o comido o lo que sea y estemos en la tertulia, hay que ponerse la mascarilla, porque es raro que en una mesa mantengamos 1,5 metros de distancia con otra persona, a no ser que seamos todos conviventes, que no había problema, pero si no estamos a 1,5 metros, 2 metros de otra persona no convivente, una vez que hayamos tomado el buchito de cerveza o de gaseosa o de agua o hayamos comido, pues debemos poner la mascarilla, porque al hablar, al toser, al reír, podemos transmitir el virus a otra persona que no es convivente. Y puede que no esté vacunada, y si está vacunada, esa persona lo puede transmitir a otra persona no vacunada. Así que esa es la historia. Lo cierto es que la obligatoriedad, ¿no?, de la mascarilla, hay países que ya están optando por el hecho de que no sea obligatoria. En el caso de España lo es, insistimos, bueno, todos lo conocemos, ¿no?, en interiores, y parece que se va a mantener al menos hasta primavera, ¿no?, según el propio gobierno y lo que le trasladan las autoridades sanitarias. Es la indicación que parece que al menos en España, y bueno, todo viendo cómo va también la evolución, ¿no?, pero en principio si siguiésemos así todavía, al menos se habla de que por lo menos hasta la próxima primavera se va a mantener el uso obligatorio de la mascarilla en interiores, sobre todo también por el tema por lo que es la época en que estamos, ¿no?, de virus respiratorios, etcétera, ¿no? Efectivamente, los síntomas de la gripe, los síntomas de resfriado,
pues pueden confundir perfectamente con un COVID. Si la gripe da molestia cuando son acentuadas, igual que la COVID, pero cuando los síntomas de la gripe son leves, porque estamos vacunados o un resfriado, también puede confundir con la COVID, porque la COVID también da síntomas leves en muchas personas. Entonces, lo mejor para evitarse el lío, porque yo no sé si eso es COVID, si eso es resfriado, si eso es gripe, ponerse la mascarilla cuando estemos, ya digo, en sitios cerrados o en sitios abiertos donde estemos, que no se puede mantener la distancia de seguridad. Hombre, cuando vamos solos, vamos acompañados con nuestra familia que convive, vamos por la calle sin mascarilla, no hay ningún problema. No vamos a contagiar a nadie, pues estamos a una distancia de seguridad, más corre el aire y demás. Pero que cuando paremos en una reunión hay que ponerse mascarillas, porque se puede transmitir el virus. Y además no sabemos si es el virus de resfriado, de la COVID, y sé que es en Ubrique, pero en fin, es incidencia cero. Bueno, incidencia cero, pero puede venir un autobús de turistas o algo y dejar un foco en un bar, en algún sitio, o alguien que entra y sale de la localidad a otra localidad, lo coge allí y lo trae para acá. Sí, en incidencia cero, si hiciéramos un chequeo a los 16.500 habitantes que hay en Ubrique, podríamos decir que efectivamente segurísimo es incidencia cero, pero a lo mejor alguien tiene que estar resfriado, es un poquillo que cogió frío y quién sabe si es la COVID, así que no se podemos fiar. Así que yo, por ejemplo, yo voy al gimnasio y allí nos ponemos toda la mascarilla, porque es obligatorio ponérsela, es decir, aunque esté haciendo, hay que ponerse mascarilla en el gimnasio, en el baile, son sitios cerrados, por mucho que estén las ventanas abiertas, son sitios cerrados y así lo pide la legislación, hay que ponerse mascarilla en sitios cerrados. Hay incluso, Antonio, no sé si has leído al respecto, supongo que sí, ¿no?, sobre el concepto de la deuda inmunitaria, algo que también se está apuntando, algunas teorías al respecto que dicen que, bueno, pues el hecho de que nos lavemos tanto las manos, el distanciamiento, el que usemos la mascarilla, al final hace como que no estemos expuestos y por tanto nuestro el cuerpo, el ser humano, bueno, pues al no exponerse a esos virus y demás, otra serie de virus, como que la protección va a ser menor, ¿no?, de cara al futuro. ¿Qué te parece esa teoría? Bueno, esa es una teoría que ya, por ejemplo, en Estados Unidos, en América, no tenían conocimiento inmunológico de la viruela cuando llegaron los españoles. Los españoles llevaron enfermedades al Nuevo Mundo que se desconocían. Entonces, como las desconocían, no habían creado defensas contra ellas. Entonces estaban vírgenes y murieron muchísimos millones de personas. Entonces, lo que se refiere a esto, que eso lo sabemos todos, deja que al niño los niños se resfrían mucho, en cuanto van al colegio con 3 añitos ya empiezan a resfriarse porque no se contagian al otro. Bueno, pero no pasa nada porque van creando entre ellos, ya van creando defensas. Se refiere a que tanta precaución con el lavado de manos, con las mascarillas, nos defendemos de la COVID, pero no nos ponemos en contacto con otras enfermedades respiratorias y no creamos inmunidad, y cuando nos demos cuenta pues estamos vírgenes y nos quitemos la mascarilla dentro de 6 meses, de un año, nos quitemos definitivamente, resulta que vamos a estar indefensos, sin anticuerpos sobre enfermedades que al menos son leves, pero que al no estar vacunado pues lo vamos a padecer todo el mundo. Esto es complicado, se está estudiando a ver la posible incidencia que tiene todo esto, la posible repercusión, pero a eso se refiere, en el sentido de que sí, que pueda mermar al sistema inmunológico, pero lo que está claro es que ahora mismo estamos hablando de una emergencia durante un tiempo determinado, ¿no? Y después, bueno, pues se supone que se volverá a la normalidad, ¿no? Exactamente, es decir, pero ahora hay que tener presente que con la COVID lo que hay que es salvar vidas y salvar casos graves. Y entonces, aunque no nos pongamos en contacto con otros microbios y que nuestro sistema defensivo no los reconozca o no fabrique suficiente defensa sobre estos microbios, porque no estamos en contacto con ellos, pero quizás sea preferible, en fin, ya lo dirán los científicos, es preferible eso, es decir, al tener cuando nos quitemos la mascarilla efectivamente algo más de frecuente resfriado u otras enfermedades no graves, que ahora mismo que estamos en una época, bueno, ya está, gracias a Dios con las vacunas se está cambiando, ¿no?, la tendencia, pero esto hemos visto que la COVID puede causar casos muy graves. En España hay más de 87.000 defunciones oficiales, más de 87.000 muertes oficiales, que seguramente habrá muchas más debido a la COVID, que no es una enfermedad fatal. Así que
más vale seguir así con las normas que nos han dicho las autoridades sanitarias hasta que ellos nos digan que ya debemos dejar la mascarilla, definitivamente. De hecho, incluso no se estaba apuntando en relación a la gripe, que después del uso de la mascarilla, la práctica inexistencia, ¿no?, del virus el pasado año, el pasado invierno en nuestro país y a nivel mundial, ¿no?, por el uso de la mascarilla y todas las precauciones frente a la COVID, que incluso este año, bueno, pues podría venir la gripe con más fuerza, por lo que se insta con bueno, pues en mayor medida a que las personas que tienen que hacerlo que se vacunen, ¿no? Efectivamente, el uso de mascarillas, de lavado de manos, de la distancia social, todos estos factores, además de protegernos contra la COVID, nos ha protegido contra enfermedades respiratorias infecciosas, como pueden ser los resfriados y la gripe. Entonces, esto hace que, por ejemplo, aunque estemos vacunados el año pasado, pero a lo mejor hay personas que no se vacunaron, o otras personas, además, aunque esté vacunado, se puede tener la gripe, pero leve, le pasa a uno igual que con la COVID, pero al no haber tenido ningún tipo de gripe prácticamente el año pasado, nuestro sistema defensivo pues lleva un año de retraso, ¿no?, muchas personas, y entonces hay que vacunarse contra la gripe, porque nuestro sistema defensivo, ya digo, puede tener un grave choque si no nos vacunamos y contraemos la gripe. La gripe no es una enfermedad tonta, aunque parezca que tenido la gripe. La gripe en personas no vacunadas supone muchas muertes todos los años en España. Bueno, en España y en todo el mundo. Sí, la gripe es parecido a la COVID, menos grave en ese aspecto, ¿no?, porque ya tenemos defensa acumulada de muchos años, pero que la gripe, por ejemplo, la llamada gripe española, que resulta que era americana, pero en fin, mató a muchos cientos de miles de personas, bueno, y millones en todo el mundo, cuando en 1918 se desató una pandemia. Así que la gripe, con las complicaciones que es la neumonía y otras complicaciones, pero fundamentalmente la neumonía, pues puede, personas no vacunadas y que sean susceptibles de enfermedad grave, diabéticos, hipertensos, personas del corazón, de riñón, etcétera, pueden producirle mucho daño. Pues seguimos con más noticias. En este caso querías hacer referencia, por ejemplo, a la última aportación que se conoce por parte de la Fundación Amancio Ortega, que ha donado 280 millones a Sanidad para comprar 10 equipos de un tratamiento puntero contra el cáncer. Sí, ha salido en estos días la noticia de que don Amancio Ortega ha donado 280 millones de euros a Sanidad para comprar 10 equipos de un tratamiento puntero, un tratamiento puntero que en España solamente había 2 aparatos para esto, que es la prontoterapia, es para hacer prontoterapia. Protonterapia, protonterapia, es una terapia a base de protones y que solamente existía en 2 clínicas privadas en España. A partir de ahora pues ya lo habrá en 10 centros hospitalarios, y esto permite que el tratamiento sea mucho más eficaz y con mucho menos efectos secundarios en los casos de cánceres, especialmente en niños, en que esté indicado. Así que esto es una magnífica noticia. Muchos dirán, bueno, es que don Amancio Ortega le sobran los millones por todos lados, que después compra yate, compra barco en otros sitios para no pagar impuestos en España, todo lo que, bueno, pues sí, todo eso será, pero yo creo que si eso es ilegal, si eso fuera ilegal, ya lo habrían denunciado el fisco. Lo que si eso no es correcto, lo que yo no sé lo que hace por ahí, ni son noticias, ¿no?, porque cambia la ley. Pero lo que sí es cierto es que es una donación de 280 millones de euros, que nadie lo obliga a hacerlo, y que si lo que hace está amparado por la ley, bienvenidos sean, porque 280 millones de euros no hay personas ni muchas empresas que lo den, eso ni la 10ª parte, ni mucho menos. Así que siempre que sea por medios legales, pues, y sea para beneficio de todas estas fundaciones que están haciendo beneficio a los demás, no creo que haya que mirarlas tanto con lupa, ya digo, porque se supone que todo es legal y que lo que es un beneficio para toda la comunidad. Así que bienvenido, yo a título particular lo veo muy bien y que ojalá se repita muchas veces. Como dice, no, es cierto que se genera cierta polémica al respecto por otra serie de aspectos, ¿no?, de temas de fiscales y demás. Pero está claro, ¿no?, evidentemente todo Estado, todo país, pues debe aceptar, y bienvenidos sean todas las donaciones posibles. Ojalá esto además
se contagiara, ¿no? Entre las grandes empresas, los multimillonarios, pero evidentemente todo esto partiendo de que todo país debe tener una sanidad pública fuerte y no tener que depender evidentemente de donaciones, está claro, ¿no? Claro, esto por ejemplo cuando dice uno, es que por ejemplo Escobar en Colombia con la droga hacía escuelas, bueno, no vaya a comparar una cosa con la otra. Es decir, que aquí estamos hablando de personas, en este caso no Amancio Ortega, que tienen su negocio acorde a la ley, si no ya la ley lo hubiera metido mano, ¿no? Y el gobierno no lo hubiera aceptado ni mucho menos. Es decir, que son cosas que, yo qué sé, llaman la atención porque es muy rico, bueno. Y es rico porque lo habrá trabajado, y supongo que será legalmente, si no ya lo hubieran denunciado a todo el mundo, ¿no? Y estaría en la cárcel. Así que todas las cosas que son legales y que son altruistas, bienvenidos sean. Yo lo aplaudo, desde luego. Pues con esa última noticia nos vamos a quedar. Creo que no, en principio, no hay preguntas que hayan llegado por el momento. Lo que sí, Antonio, antes de finalizar, volviendo al tema y la situación de la COVID, bueno, pues celebrar, ¿no? Como decíamos, ese dato que afortunadamente se va repitiendo desde hace ya semanas, la tasa de incidencia cero casos, además, durante las últimas semanas en nuestra localidad, y está claro que hemos revertido a nivel general, ¿no? Una situación en el que el factor novedoso que se ha introducido ahí, como tú decías, ha sido el de la vacunación, ¿no? Porque si no, veíamos tiempo atrás como todo iba por ciclos, habrá que esperar, ¿no? La evolución, evidentemente, en los próximos meses, no se pueden lanzar las campanas al vuelo, pero está claro que ha habido ahí, de por medio, un factor tan importante como la vacunación, que parece que ha sido el decisivo para que podamos llegar a esta situación actual, ¿no? Bueno, tiene presente una cosa, de que yo por lo que he oído, España es un referente a nivel mundial en el nivel de vacunación. Es decir, como ejemplo, en países del mismo nivel económico, España tiene unos niveles de vacunación elevadísimos, muy elevados, y yo creo que es para felicitar. Y esto me hace una reflexión, es que cuando a los españoles se les explica las cosas claramente, repetitivamente, es decir, no por decirlo una vez ya es suficiente. Yo siempre pongo el ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo, o cualquier otra marca. Coca-Cola es la bebida quizás más bebida refrescante del mundo, pero no porque lo hayan anunciado cuando se fabricó la primera vez, sino porque continuamente, y sobre todo en momentos clave, ponen los anuncios. Un anuncio precioso además, cambia, que va a costar una billonada, lo repiten, lo machacan, y ahí está el resultado. Pues respecto a las mascarillas, higiene, distancia, vacunas, yo creo que aquí la repetición, el motivar a las personas han dado su fruto. Los españoles no son resistentes de por sí a cualquier cosa que vean lógica y normal. Muchas veces las cosas que no se explican, no se informan, y por eso no se hacen bien. Cuando las cosas se informan, se explican el porqué y se repite todas las veces que haga falta, porque todo el mundo no está en ese momento viendo la televisión, escuchando la radio, sino hay que repetir las cosas, se olvidan, la gente responde, ¿eh? Yo lo digo a título particular, por ejemplo, cuando yo pasaba consulta. Yo introduje en mi consulta muchos cambios que había practicado yo antes en Prado de Rey sobre, por ejemplo, la receta con sobre para 2 meses, para que no crean que iba a repetir. Ahora se hace con la receta 21, pero cuando yo llegué a Ubrique no había ordenadores ni mucho menos. Entonces hacía recetas para 2 meses. Quien quería se los mandaba por correo, me metían dentro del sobre donde metían los cartoncitos, un sobre franqueado con su dirección, y yo cuando salía de la consulta, la receta se la mandaba por correo a su casa para que fuera a la óptica cuando quisiera, no me costaba ningún trabajo. Es decir, que hay ciertas cosas y al principio pues la gente se extraña, ¿no? Pero después cuando ven que es bueno, que no produce daño a nadie, que es bueno para todo el mundo, la gente, pues todo el mundo colabora. Así que yo animo a la autoridad sanitaria a que tengan más presencia en los medios de comunicación, que hagan información clara, veraz, que venga bien a todo el mundo, porque los españoles, y en este caso concreto los ubriqueños, que tenemos incidencia cero desde hace mucho tiempo, pues responden. Son responsables y responden. Así que ánimo a toda la autoridad sanitaria y felicitaciones al pueblo de Ubrique, porque la respuesta es para felicitarlo. Mucho. La verdad es que sí, seguimos además con esa tasa de incidencia cero, sin positivos a día de hoy, y ese último dato habla, eso sí, en la provincia de solo 14 positivos en toda la provincia con respecto a ayer,
solo 14 positivos, pero de todas maneras hay que quedarse siempre con ese dato, ¿no? De decir que esto no se ha eliminado completamente y que a ver los haylos, todavía hay contagios en determinados lugares y por tanto hay que seguir con lo que todos conocemos, ¿no? Sí, el bichito está ahí. Es decir, hay 14 que se hayan detectado, que seguramente habrá algunos más por ahí escondidos que no se han hecho el palito, no se han metido el palito en la nariz, que están por ahí. Es decir, que cuando empezó en Andalucía empezaría por un caso o dos. Es decir, que un día de fuera. Es decir, que esto empieza siempre por uno. Es decir, que y el uno está aquí. Hay 14 casos. Es decir, que el bichito está aquí. No sabemos si está en Ubrique o si está en toda la provincia o lo que sea. El bichito existe. Así que, como está el bichito ahí, tenemos la vacuna, pongámosla, mantengamos la distancia de seguridad, mantengamos la higiene y nada, y a vivir la vida, a vivir bien, pero que sin bajar la guardia hasta que no se confirme que está erradicado, que según dicen ha quedado para quedarse. El COVID ha venido y se va a quedar con nosotros, así que habrá que quitarse la mascarilla algún día, pero ya esperemos que sea ya cuando ya todo el mundo o la inmensa mayoría estén vacunados y ya el riesgo sea mínimo para aquellas personas que por cualquier motivo de salud, por alergia o otra contraindicación, no se ha podido poner, pero no por desconfianza o porque teman que le va a ocurrir algo de algún gobierno que le va a meter un sí o algo, alguna cosa rara. Es decir, que sea porque su cuerpo no lo admite, pero no por información errónea. Pues con esos últimos datos nos vamos a quedar. 2 minutos sobre la 1 del mediodía, agradeciendo al doctor Antonio Rodríguez Carrión que nos haya acompañado una semana más en este espacio en nuestra Escuela de Salud. Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Pues nada, encantado como siempre, Juan Carlos, de estar con todos vosotros y con todos los ubriqueños. Gracias, un saludo. Un saludo.